Vamos a continuar. Sí, doctor. Ya. Los otros fármacos son fármacos inhibidores ya no nucleócidos de la transcriptasa inversa. Como se darán cuenta, todo es en base a la clasificación del mecanismo de acción. ¿Dónde está la transcriptasa inversa? Es fácil de donde veo del ADN, ¿no? Por lo tanto, estos fármacos, este grupo de inhibidores no nucleócidos de la transcripción incluyen varios sustratos químicos que se fijan a un bolsillo hidrófobo de la subunidad P66 de la transcriptasa inversa del VIH. Entonces vamos acá que se unen directamente a este. La inhibición que va a producir es una inhibición alostérica, pero del RNA, que esta va a ser dependiente de la actividad del DNA polimerasa. El sitio de unión va a ser cercano a este núcleo RT1, pero diferente. Estos fármacos no compiten con los trifosfatos de nucleósidos ni requieren fosforilación para su actividad. Lo malo es que las tasas de resistencia primaria que hacen estos fármacos es del 2 al 8%, porque la resistencia se desarrolla con la monoterapia. Asimismo, también estos fármacos pueden provocar grados variables de intolerancia gastrointestinal, exantemas, como también es grave, frecuente el Steven Johnson, el síndrome de Steven Johnson. Son sustratos del CYP3A, 4A, con lo que hacen las interacciones farmacológicas. Aquí tenemos la de la virdina. En la farmacocinética de este fármaco, la biodisponibilidad oral es del 85%, disminuye por los antiácidos o los bloqueadores H2, ¿no? Los antihistamínicos. Se unen casi del 98% a las proteínas plasmáticas. La vida media sérica es de 6 horas. Las reacciones adversas rara vez presentan exantema de un 38% en los pacientes, ¿no?, que cursan con esa enfermedad. Pero lo importante es que rara vez es grave. Hay un eritema multiforme, ¿sí?, por 5, ¿no?, por diagnóstico de Steven Johnson. También presentan cefalea, fatiga, náuseas, diarrea, aumento de las aminotransferasas séricas. Debe evitarse en el embarazo cuando estamos administrando de la virdina. Este es degradada ampliamente hasta metabolitos inactivos por la CYP3A y la CYP2D6. Inhibe la CYP3A4 y la 12-9. No se recomienda la de la virdina, ¿no?, en forma simultánea con fosfoprenavir y rifabutina, por la disminución de las cifras de la virdina. Este fármaco, efavirenz, se utiliza contra amplia variedad de VIH-1 naturales y resistentes a los no nucleócidos,
Se aprobó en Estados Unidos para pacientes con VIH. La administración es una sola vez por día. Su vida media es prolongada, 40 a 55 horas. Se absorbe moderadamente bien después de su administración oral, más o menos un 45%. Este medicamento debe darse con estómago vacío, principalmente, ¿no?, por la CYP3A4 y la CYP2B6, lo que va a llevar hasta metabolitos hidroxilados. Los metabolitos hidroxilados inactivos se va a eliminar en las heces. La unión es elevada a la albúmina del 99% y el líquido cefalorraquídeo de 0,3 a 1,2%. El efecto adverso: mareo, somnolencia, insomnio, cefaleas, trastornos psiquiátricos, depresión, manía, psicosis, exantema, náuseas, vómitos, diarrea, cristaluria. Asimismo, habrá aumento de las enzimas hepáticas y un incremento del colesterol sérico total del 10 al 20% durante el primer trimestre. Es un inductor e inhibidor del CYP3A4, ¿no? También el efavirenz induce su propio metabolismo e interactúa con el de muchos otros fármacos. El efavirenz es un fármaco inhibidor de la transcriptasa inversa, no análogo a los nucleótidos. Se emplea como parte de la terapia antirretroviral altamente activa en el tratamiento de la infección por virus del VIH del tipo 1. En su farmacocinética, la biodisponibilidad es del 90%. Es altamente lipofílico. Sus concentraciones en líquido cefalorraquídeo es 45%. El tiempo de vida media es de 25 a 30 horas. El metabolismo es a través de la CYP3A hasta metabolitos hidroxilados y se excretan en la orina. Es eficaz la nevirapina en la prevención de la transmisión del VIH, especialmente a la madre al recién nacido. Y este fármaco también ha demostrado resistencia después de administrar dosis únicas. Se excreta en la orina y esta sola dosis, más o menos en seres humanos, ha demostrado resistencias. El 20% de los pacientes pueden presentar exantemas, erupciones maculopapular, y en mujeres hay mayor incidencia el exantema. Debe interrumpirse de inmediato la administración de la nevirapina en pacientes con exantemas graves. El mecanismo de acción o cómo es que actúa es un mecanismo de inhibición. Es no competitivo, irreversible, ¿no? Se une directamente a la transcriptasa inversa, causando alteraciones del lugar catalítico de la enzima y bloqueando las actividades del ADN polimerasa, ARN dependientes y ADN dependientes. La neviparina rara vez se presenta hepatitis fulminante que puede poner en peligro la vida del paciente.
en las primeras 18 semanas de tratamiento. Una sola dosis de neviparina 200 miligramos es eficaz en la prevención de la transmisión del VIH. Es un inductor moderado del metabolismo del CYP3A, como el tripanavir, rifampicina y hierba de San Juan, puede disminuir las cifras de neviparina. En los inhibidores de la proteasa, vamos a ver que los fármacos atazanavir, darunavir, osasprenavir, indinavir, lopinavir, y también podemos mencionar neflisavir, ritonavir, saquinavir, tipranavir. Todos ellos, si nosotros tenemos el mecanismo de acción, vamos a ver cómo estos fármacos en la proteasa se van a encargar de la fragmentación de las poliproteínas en proteínas estructurales maduras. También los inhibidores de la proteasa impiden el procesamiento de proteínas virales hacia la conformación funcional. Por lo tanto, hay una producción de partículas virales inmaduras no infectantes. Estos fármacos no requieren de activación intracelular. Las alteraciones pueden ser genotípicas específicas, pero esto va a conferir a la resistencia fenotípica. El Mareviroj, que ya lo habíamos visto anteriormente, hemos visto cómo también bloquea la entrada a la célula a través del GP41, ¿no? La célula a través de la CD4, en el lado izquierdo, margen arriba, se une a la GP41, la medida de eliminación es 3.8 horas. Es un péptido sintético de 36 aminoácidos, como les dije, inhibidor de la fusión, bloquea la entrada de las células. Los efectos adversos: nódulos eritematosos dolorosos, insomnio, cefaleas, mareos y náuseas. Hemos dicho también que se une selectivamente a proteínas CCR5, uno de los receptores para quimiosinas necesarios para ingresar el VIH a la célula CD4. Es efectivo contra el VIH que usan receptores CCR5 exclusivamente. En este fármaco y en el mecanismo de acción se necesitan pruebas de tropismo antes de iniciar el tratamiento. La absorción es variable de 1 a 4 horas. El 75, mayor al 75% se excreta por las heces y el 20% por orina. Las contraindicaciones de este fármaco es en daño renal. Los efectos adversos: infecciones respiratorias superiores, hipotensión postural, dolor muscular, articular, hay dolor abdominal, diarreas, trastornos del sueño, alergias, y también puede producir hepatotoxicidad. El ratelgravir es un inhibidor de la integrasa de la transferencia de la cadena, análogo de la pirimidona. Inhibe el transporte
de cadenas en el tercer espacio impide la integración del DNA del VIH con transcripción inversa. Degradado por la gluconadización, no interactúa con el citocromo P450. Hay poca interacción farmacológica. La resistencia es dependiente de la mutación. Una mutación puntual, especialmente en los tratamientos estrictos o en los tratamientos combinados. Los efectos adversos: diarrea, náuseas, fatiga, incremento de la sinasa de creatinina, miopatía y rabdomiólisis a nivel muscular. Los inhibidores de la integrasa es una terapia antirretroviral. La finalidad del tratamiento es reducir al máximo y durante mayor tiempo la replicación viral. El otro objetivo es preservar o restaurar el sistema inmune de la persona infectada. Su mecanismo de acción inhibe la actividad catalítica de la integrasa, ¿no? Como ustedes ven así esta parte. Pero esta catálisis de la integrasa codificada por el VIH2. Asimismo evita la inserción covalente o integración del genoma de VIH en genoma de célula huésped. El Retrogravir está dirigido contra la integrasa, una enzima del VIH en el genoma de la célula huésped. El material genético viral en los cromosomas humanos es un paso crítico en la patogenia de la infección. Los inhibidores de la integrasa también se les conoce como inhibidores de la transferencia de cadena, dado que interfieren en el proceso de transferencia de la cadena génica viral al genoma del huésped. La dosificación, ¿no? Retroviril se toma por vía oral. Se ha investigado la eficacia de dosis de 200, 400, 600 miligramos diarios en 2 tomas al día, o de repente a 3 veces por día cada 8 horas, ¿no? Y sin necesidad de tomar con los alimentos. En la conferencia sobre retrovirus e infecciones oportunistas del 2007, ¿no? Ya se hablaba de raltegravir. Y estos mostraron los estudios de un ensayo en fase 3, mostrado el doble de eficacia en los sujetos que tomaron 400 miligramos de raltegravir frente a los que tomaron placebo en un 78%, bis 42%. En estos los pacientes cuya carga viral descendió por debajo de los 400 copias por ml. Algo importante, algo interesante. Un resumen de los antirretrovirales. Aquí ven como inhibidores de la transcriptasa reversa, análogos nucleótidos y los no nucleótidos. Hemos revisado la mayoría de ellos. Los inhibidores de proteasa y los inhibidores de fusión. Y algunos fármacos que se encuentran en investigación, por ejemplo, los retrovirales nucleócidos, el bucitavida, racivir, apricitabina, y no nucleócidos, ribavirin, inhibidores de entrada al Vicriviroc, el Pro 140, a los inhibidores de fusión, ENX355, inhibidores de la integrasa, el Vitagravir, inhibidores de la maduración, Berivirimab. Vamos a entrar ya a lo que hemos comentado, el virus de la hepatitis.
Hemos hablado en la parte teórica de las clases anteriores sobre interferones. Por lo tanto, los interferones hemos dicho que son citocinas del hospedador que ejercen complejas acciones antivíricas, cumplen acciones inmunorreguladoras y cumplen funciones antiproliferativas. El actuar es por inducción de señales intracelulares posteriores a la unión a un receptor de una membrana celular específica. ¿Cuál es el resultado de una inhibición de la penetración? Un resultado de traducción, un resultado de transcripción, un procesamiento de proteínas, maduración y, por último, la diseminación vírica. También podemos mencionar una mayor expresión de los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad, aumento de la activación fagocítica de los macrófagos, incremento de la proliferación de supervivencia de las células T citotóxicas. Esto es importante hablar de los interferones de hepatitis. Muchas veces, pacientes que nunca han presentado sinología clínica, de repente están inmersos en un examen de laboratorio no rutinario, sino un examen que por ahí se hizo y hay alteraciones. Hoy en día, los interferones alfa se hacen mucho en los diagnósticos de hepatopatías. En los interferones alfa, en el virus de la hepatitis, ¿no?, vamos a tener los preparadores inyectables, van a encontrarse disponibles para el diagnóstico de las infecciones, ¿no?, de hepatitis herpes virus, ¿no?, en estas infecciones. El interferón alfa 2A y el interferón alfa 2B se administra por vía subcutánea e intramuscular, en tanto que el interferón alfa 1 se administra por vía subcutánea. La vida media de eliminación es de 2 a 5 horas para los interferones alfa 2A y 2B. Los interferones alfa se filtran en el glomérulo y sufren degradación proteolítica rápida durante el proceso de reabsorción tubular, de modo que su detección en la circulación sistémica es mínima. Por eso les hablaba sobre los exámenes de laboratoriales que hoy en día se hacen a los pacientes, especialmente con patologías dependientes inmunológicamente, las enfermedades autoinmunes. Los efectos adversos crónicos, la nefrotoxicidad, la mielosupresión, fatiga, disminución del peso, exantemas, alopecia, inducción de la enfermedad autoinmunitaria, abortivo en las primeras semanas y no se administra durante el embarazo. Ocurre a las 6 horas siguientes de la dosificación en más del 30% de pacientes durante la primera semana de tratamiento. Y esto puede resolverse con una administración continua. Como decíamos, los efectos adversos además presentan cefalea, fiebre, escalofríos, mialgias, malestar general. Los fármacos usados para tratar la hepatitis vírica, hepatitis B, ¿no?, tienen ahí la relación, la indicación, las dosis y la vía de administración. El virus de la hepatitis B, un virus ADN que se replica exclusivamente en los hepatocitos.
aunque se han detectado bajos niveles de replicación en todos los tejidos como el páncreas, riñón y los linfocitos. Si ustedes ven el gráfico, una vez que el virus ingresa a la célula hepática, la cápside se transforma hasta un núcleo donde se libera el ADN viral y donde se va a formar el ADN circular covalente cerrado. Ahí ven ustedes ADN-CCC, a partir del cual se va a sintetizar los ARN mensajeros, que una vez que pasan al citoplasma, dirigen la síntesis de las diferentes proteínas y estas van a dar lugar a las nuevas partículas virales, ¿no? Sigue la secuencia, el ciclo, hasta la formación de partículas virales. En la farmacocinética, la hepatitis, en la hepatitis C, vamos a decir primero que es un análogo de la guanosina, que en su molécula presenta un anillo incompleto de purina y que tiene, ¿no?, actividad in vitro frente a una gran cantidad de virus. En su farmacodinamia va a interferir con la síntesis de trifosfato de guanosina, que va a impedir la pérdida de la cubierta del RNA en la parte central. Nosotros observamos y entonces aquí vamos a ver que sufre un proceso de fosforilación en las células infectadas. Aquí también va a utilizar enzimas tisulares como la adenosina quinasa. Por lo tanto, la ribavirina monofosfato va a inhibir a la guanosin monofosfato, reduciendo sus niveles intracelulares. La ribavirina glifosfato inhibe la enzima RNA mensajero guanil transferasa. Por lo tanto, va a inhibir la síntesis del ARN mensajero. Un ARN mensajero vírico, asimismo también va a inhibir al ARN polimerasa. A altas concentraciones se ha visto que este fármaco inhibe la transcriptasa inversa del VIH. También en otros aspectos, en la replicación de muchos virus DNA y RNA. Aquí le incluyen el virus de las sincitias, los respiratorios, el influenza A y B, virus de la hepatitis C, parainfluenza, parotiditis, sarampión y herpes simple. En la farmacocinética, cuando se aplica por vía oral, a través de aerosoles, después se absorbe a través de la mucosa gastrointestinal, su absorción se ve incrementado con alimentos abundantes en grasas y disminuye con la dosificación de antibióticos. Las concentraciones plasmáticas se alcanzan después de 1 a 2 horas. Su vida media es de 24 horas. Se distribuye en todos los tejidos del organismo. Se metaboliza en el hígado. Se elimina en la orina. Este fármaco, cuando se aplica por vía intravenosa, se alcanza concentraciones 10 veces superiores. Su farmacocinética es muy compleja, acumulándose en las células, sobre todo en los hematíes. Se metaboliza parcialmente y se elimina del 30 al 40% de la dosis a través del riñón.
la ribavirina en la hepatitis C, en la gripe, por vía inhalatoria, de menos de 24 horas de evolución en personas con alto riesgo, al disminuir las complicaciones pulmonares. Virus sincitial respiratorio en la bronquitis infantil, ¿no? Del BCR en su fase inicial, por general solo en casos más graves. Aquí también hablamos de la fiebre de Lassa, ¿no? Una fiebre que se presenta por el virus, ¿no? Que está en los roedores, especialmente en las ratas, que no a ellas no les hace clínica, pero sí al ser humano. En las bronquiolitis severas y neumonías producidas o en forma de aerosoles, en el virus zoster, hepatitis C, junto con el interferón, vigilado en el alfa 2A o alfa 2B. Reacciones adversas de la ribavirina para la hepatitis C, irritación conjuntival, aumento de la bilirrubina, el hierro, el ácido úrico. No alteraciones neurológicas. Asimismo también la anemia hemolítica, pero esto va a depender de la dosis. Depresión, fatiga, irritabilidad, insomnio, náuseas, prurito. Las contraindicaciones: personas con hipersensibilidad, insuficiencia renal severa durante el embarazo. Las dosis usuales para adultos, 400 miligramos 3 veces al día. También la oral, 200 miligramos de combinación con 3 millones de unidades de interferón alfa 2B. Esas son las presentaciones que podemos encontrar. En las contraindicaciones, además de las que hemos mencionado, anemias no corregidas, insuficiencia renal en etapa terminal, las enfermedades vasculares isquémicas, en el embarazo, especialmente es teratógeno y embriotóxico. Pasamos rápidamente a los fármacos antigripales. Los fármacos antigripales en el Haemophilus influenza vamos a tener que son proteínas centrales, especies de origen y los sitios geográficos de aislamiento. Pero principalmente vamos a ver las proteínas centrales, la A, la B y la C. En la A, única cepa que causa las pandemias. Y esta A que causa pandemias, ¿no? En el influenza, la hemaglutinina 16 y la neuroasimilasa 9. Los inhibidores de la neuroaminidasa, el oseltamivir y zanamivir. Estos son análogos del ácido oxálico. Como ven en el cuadro, interfieren con la liberación de la progenie del virus de la célula infectada a otras células. Por lo tanto, vamos a ver que estos fármacos detienen la diseminación viral. Poseen una actividad contra los virus A y B.
La administración temprana crucial, primeras 24 a 72 horas, de replicación viral. La duración de la enfermedad con este tratamiento va a decrecer por lo menos 2 días. La gravedad disminuye, la incidencia de complicaciones secundarias. La mantadina y remantadina, como ya lo habíamos visto anteriormente, no vamos a repetir. Sí. Pero estos fármacos, como antigripales, son inhibidores de la neuraminidasa. Son análogos del ácido ciálico, interfieren con la liberación de progenes de virus de las células infectadas a otras células infectadas. Por lo tanto, van a detener la diseminación viral. Tienen una acción contra los virus A y B. La amantadina es un antiviral aprobado por la FDA en 1976 para el tratamiento de la influenza A en muchos adultos y también el tratamiento de la gripe común. Algo sorprendente, este tratamiento, aparte de la influenza, se ha visto en el parkinsonismo. Las aminas tetracíclicas de la familia de adamantano, relacionado con la amantadina, bloquean el conducto iónico de los protones M viral e inhiben el descubrimiento de RNA viral. Por lo tanto, van a bloquear y tienen que inhibir la replicación. Esta amantadina en tratamientos antigripales solo se ha visto en influenza. Las dosis de 100 a 200 miligramos diarios son los virus resistentes por mutaciones puntuales. La amantadina, la unión a proteínas se hace un 67%, semivida de 12 a 18 horas, se excreta sin cambios en la orina. La rimantidina, unión a proteínas del 40%, semivida de 24 a 36 horas, en el líquido cefalorraquídeo, 52 a 96%, ¿no?, de la sérica, presentan metabolismo amplio por hidroxilación y conjugación y glucorinización antes de la excreción urinaria. También la ribavirina se ha visto que tiene un espectro contra los virus de la gripe A y B. Se ha visto un amplio espectro en el sarampión, especialmente en pacientes inmunodeprimidos. También se ha visto en infecciones por herpes. El único problema que tiene puede irritar las mucosas. Por último, en estos fármacos, utilizando los interferones alfa, vamos a ver que se unen a receptores específicos de la superficie celular. Y entonces en la parte superficial celular, de hecho que va a afectar múltiples pasos de la replicación viral. Está indicado para condilomas acuminados, infecciones por herpes virus, y puede producir anorexia, alteraciones gustativas. Para el día martes de la próxima semana, le voy a dejar la tarea del COVID-19, virus del SARS-CoV-2. Va a estar de todas las explicaciones que les he dado, ¿no?, en los diferentes pasos para el tratamiento con los antivíricos que tenemos.